En este vídeo vamos a hablar sobre la estructura de la atmósfera. La estructura de la atmósfera está dividida en diferentes capas que se van a diferenciar en cuanto a la densidad del aire, en cuanto a la temperatura y en cuanto a la presión, ¿vale? Entonces en este dibujo van a ir saliendo las diferentes capas que está compuesta la atmósfera. La primera de ellas se llama troposfera. Llega hasta una altura aproximadamente de unos 12-13 kilómetros, ¿no? El espesor es un poco mayor en el Ecuador, puede llegar a 17 kilómetros, y un poco menos en los polos, entre 6 y 7, ¿vale? Contiene, ¿vale?, el 99% de vapor de agua y aproximadamente el 80% de los gases de toda la atmósfera, ¿vale? Es decir, es la capa más densa. Conforme subimos en altura, es decir, conforme vamos cada vez más arriba en esta capa, alejándonos de la superficie, va bajando la temperatura hasta llegar a aproximadamente unos menos 70 o menos 65 grados al final de la troposfera, ¿vale? La presión atmosférica también disminuye, ¿vale? Recordaros que la presión atmosférica es el peso del aire que está por encima de nosotros. Por eso, conforme más altura subimos, tenemos menos cantidad de aire por encima de nosotros y por tanto menos va a pesar, ¿vale? También veremos que a partir de la troposfera, como la cantidad de aire ya va a ser menor, la presión va a variar muy poquito, ¿vale? En la troposfera es donde tienen lugar, ¿vale?, todos los efectos climáticos, ¿vale? La nubosidad, las precipitaciones, el viento, todo eso ocurre en la troposfera. Por encima de la troposfera está la estratosfera. La estratosfera llega hasta una altura aproximada de unos 50 kilómetros. Como vemos, la temperatura pasa de unos menos 70 grados hasta 80 grados. ¿Por qué aumenta la temperatura en esta capa? Aumenta porque aproximadamente a unos 25 kilómetros de la superficie existe lo que se llama la capa de ozono, ¿vale? Es una capa dentro de la estratosfera en la que se acumula mucha cantidad de ozono. El ozono es el encargado de absorber la radiación ultravioleta, ¿vale? Absorbe la radiación ultravioleta, ¿vale?, y se destruye. Por eso, al estar absorbiendo esa cantidad de energía de luz ultravioleta, aumenta un poco la temperatura. La siguiente capa es la mesosfera. En la mesosfera, de nuevo, volvemos a tener la misma situación que la troposfera, que conforme vamos aumentando en altura va disminuyendo la temperatura. Conforme vemos, al final de la mesosfera se suele llegar entre menos 80 y menos 100 grados. Si observamos la presión atmosférica, que es la banda esta azul, lo que vemos es que al principio sí que disminuye mucho, ¿vale?, pasando de lo que sería una atmósfera o 1013 milibares a 200 milibares. Y en esta situación se mantiene más o menos a lo largo de todas las capas. ¿Por qué es esto? Porque lo que nos está queriendo decir es que la mayor cantidad de densidad del aire está al principio de la primera capa, y a partir de la primera capa la cantidad o la presencia de gases es mucho menor. En la mesosfera es donde se desintegran los meteoritos produciendo las estrellas fugaces, ¿vale? En esta capa de aquí es en la que cuando entran en contacto esos meteoritos empiezan a ponerse incandescentes y a destruirse, ¿vale? Y llega hasta los 80 kilómetros. En la termosfera, que puede llegar hasta los 600 o 500 kilómetros de altura, la temperatura vuelve a dispararse, ¿vale?, aumentando rápidamente, llegando hasta casi los 1000 grados. Y esto es algo bastante anecdótico, porque nunca nos podríamos imaginar que a 200 kilómetros de la Tierra
pudiesen haber 1000 grados de temperatura. Esto es debido a que en esta capa, que se llama termosfera, es donde se produce la absorción de la energía emitida por el Sol. ¿Vale? Hay como 2 niveles o 3 niveles en los cuales se absorbe la energía. La más importante es en esta termosfera, donde se produce la absorción de los rayos X y de mucha radiación, sobre todo rayos gamma, que son radiaciones muy, muy fuertes, ¿vale? Después los rayos ultravioleta que se producen, que se absorben en la capa de ozono, y por último los últimos rayos, que son los infrarrojos, que son los que calientan la superficie del planeta. ¿Vale? Por eso en esta capa de aquí de la termosfera aumenta tanto la temperatura, llegando hasta los 1000 grados, porque se va a producir la absorción de los rayos X, de la radiación gamma, de la radiación beta, es decir, radiación o energías muy altas. Por fuera de la termosfera está la exosfera. La exosfera es ya una capa muy liviana, muy ligera, formada por hidrógeno y por helio, ¿vale? Que empieza a los 600 kilómetros aproximadamente y llega hasta los 2000 o 2500 kilómetros. Esta es una capa muy tenue que realmente ya es muy parecida al espacio exterior, en la que poco a poco va pasando de ser una atmósfera a ser el espacio exterior, ¿vale? De manera que el cambio entre atmósfera y espacio exterior no es súbito, no es brusco, sino que es de manera muy, muy gradual. Esto es todo lo que debemos saber sobre la estructura de la atmósfera, ¿vale? Recordar que en esta troposfera es también donde están los gases invernaderos y donde se va a producir el efecto de los gases invernaderos o el efecto invernadero que más hacia adelante veremos.